Bueno, pues vamos entonces con el repaso de esos contenidos del examen de lengua del primer trimestre y para ello, lógicamente, pues nos vamos a la primera unidad, la unidad uno o tema 1. Nos vamos a centrar, como siempre, en las tres partes o secciones que tiene cada uno de los temas de lengua, ¿no? Pues, tipología textual, la literatura y la lengua. Bueno, el primer tema, el tema 1, empezábamos con modalidades de texto, concretamente con el texto narrativo, ¿no? Bueno, el texto narrativo, ya sabéis, es contar, narrar algo. Todo lo que sea una pequeña historia, de eso se trata de un texto, eso se trata de un texto narrativo. Tanto decíamos en un momento si es hecho por un escritor, o bien si se trata de algo que contamos nosotros y demás, ¿no? Bueno, y centrándonos en la teoría, recordad que todo lo que podíamos contar o hablar del texto narrativo se centraba o destacábamos 5 elementos fundamentales, que son en los que hay que basar ese repaso, ¿no? Es decir, que son esos 5 aspectos que definen y que por lo tanto siempre siempre se encuentran presentes cuando mencionamos o hablamos de un texto narrativo, que son, que lo estoy mostrando para que recordemos, el narrador, la acción, los personajes, el tiempo y el espacio. Es decir, que si por ejemplo en el examen se propone un texto y yo te digo, bueno, pues responde a estas 5 o 6 preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los personajes? Es decir, siempre se va a incidir sobre estos elementos, porque estos son los que definen el texto narrativo. Si no hay esto, no hay texto narrativo, ¿no? Y decíamos, pues el narrador, quien lo cuenta, ¿no? La voz, el punto de vista que narra la historia, que cuenta la historia, que puede ser es decir, simplemente una voz o un personaje propio de esa historia, ¿no? Veíamos 3 tipos, aunque recordad que yo pedía que os centrarais fundamentalmente 2. En el que llamamos el narrador en primera persona, porque narra en primera persona, es decir, es yo hago, yo digo, y es así porque es un personaje dentro de la narración, dentro de esa historia, quien cuenta lo que pasa en la historia, y por lo tanto es un punto de vista muy comprometido con la acción, digamos, y puede ser o bien el protagonista, que suele ser lo habitual, o bien un personaje secundario, ¿no? Que vimos en su momento que sí, que también podía ser, aunque era un poquito menos habitual. Y el fundamental, bueno, no el fundamental, sino que el más habitual, el que quizás se repetía de forma más común cuando contaba una historia, que es el narrador en tercera persona, que podía ser simplemente el que tú cuenta la historia, decíamos como un policía que hace un atestado, o bien, que es el que hemos visto más veces, y el que seguro que si sois lectores habréis visto más veces, como digo, que es el narrador omnisciente, que es aquel que lo sabe todo, lo que pasa en el presente, en el pasado, lo que va a pasar en el futuro, cómo son los personajes, qué piensan, cómo actúan, todo, absolutamente todo sobre el personaje, ¿vale? La acción, los hechos que pasan, si estaba organizado, esos hechos, un término sinónimo de acción era lo que llamamos trama, pero sobre todo la acción es lo que pasa, ¿vale? Y aunque luego esto lo vamos a relacionar, lo vamos a mencionar con el tiempo, la acción, lo habitual es que fuera lineal, es decir, que comience por el principio, siga por lo que viene a continuación, por los sucesos que ocurrieron a continuación y termine en el final. Los personajes, pues lógicamente los que intervienen, ¿no? Que pueden ser reales, pueden ser imaginarios, a veces son seres humanos, a veces, como sabemos en la historia, pueden ser animales, seres inanimados, etcétera, etcétera. Los había protagonistas y secundarios. Y dentro de los protagonistas, podía ser bien un solo personaje, un protagonista único y demás, o bien establecerse como una especie, un triángulo, un trío, en donde tendríamos un par de personajes protagonistas que se enfrentaban a, digamos, al rival, al villano, al antagonista, al enemigo, a quien, digamos, de alguna manera les pone en peligro u organiza, ¿no? el conflicto que desarrolla la historia. El tiempo, bueno, el tiempo tenía esos dos aspectos en el que se desarrolla la acción, es decir, pues si la historia que me cuentan sucedió durante varios años o la historia que me cuentan sucede en un día, ¿no? Que tuvimos varios ejemplos, ese sería un aspecto del tiempo, ¿no? También se puede entender el tiempo psicológico, que es en el que un personaje siente o vive esa acción, es decir, que aunque la historia ocurriera durante un año, pues ese personaje lo vive como si fuera toda una vida. O también el tiempo nuestro propio, de lectura o
o cuál es la sensación que tenemos, lógicamente, también al leer esa historia, ¿no? Si digamos, eh, para nosotros resulta más corta, más breve, o bien si es una historia que conecta con nosotros, conectamos con ella y es más intensa, pues ese tiempo lo vivimos, ¿no? Psicológicamente como más denso. Eran diversos aspectos, como digo, del tiempo asociado a la narración. Y desde el punto de vista quizás lingüístico, es decir, desde el punto de vista de un texto, cómo puedo yo percibir esto en un texto, decíamos que el tiempo se podía presentar de varias formas en una narración, como hemos apuntado un poco más arriba, el lineal, es decir, cronológicamente. Empiezan por el principio, continúan por lo que pasa a continuación, ¿vale? Y terminan en el final. Podía ocurrir que la historia comenzara lo que llamamos medias res, es decir, que la acción ya estaba empezada se centran en algo que ya, una parte de la historia ya empezada. Yo ponía el ejemplo de imaginar que empieza una narración, una película con una carrera de coches y demás, y a partir de ahí, ¿vale? Nos van contando qué ha pasado antes para llegar a esa historia, ¿no? Normalmente otra vez pueden utilizar vueltas al pasado, aclaraciones y demás, ¿no? Dentro de estas medias res, como digo, para aclarar esa historia, para aclarar qué ha pasado antes de ese principio, utilizaban lo que llamaban flashbacks, que es otra forma de narrar. Los flashbacks son vueltas al pasado, es decir, el personaje, el narrador, está en el presente, pero de alguna manera hay algo en el presente que le lleva a recordar un suceso del pasado. Como digo, si la narración está estructurada en medias res, es a través de estos flashbacks, de estas aclaraciones sobre lo que ocurrió en el pasado, como sabemos qué ha ocurrido, cuáles son los acontecimientos que han llevado a ese principio. Podemos también tener una narración lineal, es decir, donde empezamos por el principio, continuamos, etcétera, llegamos hasta el final, y que diversos aspectos de esa narración se vayan aclarando a través de esas vueltas al pasado o del flashback. Bueno, esto resumido, así muy express, las partes importantes de los elementos de la narración. Bueno, me falta uno, que la otra vez cuando lo expliqué también se me pasó, que es el espacio. El espacio es el lugar, ¿no? O lugares reales, imaginarios, etcétera, donde se lleva a cabo la acción, ¿vale? Recuerda entonces personaje, narrador, acción, tiempo, espacio. Y por último, hablábamos también de, si a mí me pone un texto narrativo, cómo se estructura, o si yo tuviera que escribir un texto narrativo, cómo lo estructuro, cómo ordeno, ¿no? Recuerda, siempre que hablamos de estructura en un texto, es cómo se ordena. El principio, sea como sea el tiempo del texto, va a ser el planteamiento, es decir, la presentación de la historia, de los personajes, del lugar, de cuáles son los acontecimientos, de cuál es el problema, porque decíamos siempre en la narración hay un problema, ¿no? Hay un conflicto. El espacio, el tiempo, todo se presenta, ¿vale? Al principio de la historia. Eso es el planteamiento, la presentación de esos elementos de la historia. El nudo, que es la parte más extensa, cuando nos cuentan la historia, el desarrollo de esa historia, de ese conflicto, de esos problemas. Y por último, el desenlace, que es el final de la historia, donde se tiene que cerrar ese problema o ese conflicto que se ha planteado al principio. Decíamos que el universo o la historia más grande, más general que plantea la narración podía seguir en otras historias, pero el problema concreto, la dificultad concreta que se planteaba en esa historia se tenía que cerrar ahí, ¿vale? En cualquier narración. O sea, si soy seguidora de la novela de Harry Potter, pues son como 7 novelas, ¿no? Es decir, hay una historia más grande, un universo de personajes y lugares, etcétera, que son los de Harry Potter, que continúan en esas novelas. Pero cada una de las novelas se ocupa de una historia concreta, de un problema concreto, y se cierra al final de cada novela. Bueno, pues esto sería a grandes rasgos el texto narrativo, ¿vale? Bueno, pues vamos al aula virtual. Eh, ya estamos con esto de aquí, porque tengo abierto esto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar esto porque es que si no nos va a estar fastidiando. Si luego la necesitamos, la abrimos. Vamos a volver entonces al aula virtual. Vale, el siguiente apartado, en el caso del tema 1, que es la literatura, sería la ilustración. ¿Vale? Ese fue el primer contenido literario que vimos. Recordad, yo siempre lo digo y lo vuelvo a decir, no se va a preguntar la literatura, ninguno de los elementos, en teoría y desarrollo. Es decir, yo no te voy a poner nunca cuáles son las características fundamentales de la ilustración o de la literatura del siglo XVIII. Nunca te voy a poner eso. Te voy a poner un texto, te voy a poner
un ejercicio con opciones, elige la opción correcta, estas son características de la ilustración, hay una que es falsa, siempre va a ser así, ¿vale? No va a ser nunca de teoría. Y a lo mejor te puede hacer una pregunta, pero que una pregunta que se conteste en una o dos líneas. Oye, ¿aquí qué temas hay? Bueno, pues la educación es buena para los niños. La razón frente a la lógica, cosas así, ¿vale? Bueno, en el caso de la ilustración, bueno, y otra cosa más. Eso que os digo como consejo a la hora de repasar de cómo tenéis que estudiar la literatura, ¿vale? Es decir, que no hay que, hay que intentar no estudiar nada de memoria, pero menos la literatura. No haber fechas exactas, nombres exactos de personas, de novelas o de autores así y tal, ¿no? Yo siempre, lógicamente, pido que os suene, que lo intentéis identificar, pero preguntas individualizadas acerca de dime los 4 o 5 autores más importantes, fechas de... No, eso no va a ser así, ¿vale? De manera que a la hora entonces de repasar la literatura, tengáis en cuenta eso también, ¿no? Bueno, siempre hacíamos una introducción histórica, vamos a hacer muy breve. La introducción histórica en este caso del siglo XVIII es que hay una sociedad, que es la tradicional, antiguo régimen, rey, nobleza y iglesia, que son los que mandan, y el resto del pueblo donde se mezclan agricultores, artesanos, pero ricos burgueses, ricos comerciantes, etcétera, por debajo de esa pirámide, por debajo de esos tres grupos, y no pueden decidir nada, ¿no? El gobierno todo lo decide, manda, digamos, de forma única y autoritaria el rey, ¿vale? Apoyado en esos dos grupos, nobleza e iglesia. Bueno, en este siglo XVIII, como una manera, el rey de, digamos, de sentirse magnánimo, de decir, ay, voy a hacer algo por el pueblo, siguiendo las ideas que llegan de Francia, que son estas ideas de la Ilustración, se produce el despotismo ilustrado, es decir, empiezan a tomar decisiones y a hacer cosas, crean fábricas, crean nuevas escuelas, crean instituciones culturales, crean instituciones científicas, es decir, una serie de medidas que apoyen el bienestar del pueblo, que mejoren el bienestar del pueblo, el bienestar económico, que hagan que más gente pueda estudiar, que hagan que se avance en la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera. Eso era el despotismo ilustrado. En España surge la Biblioteca Nacional, la Academia de la Lengua, etcétera, etcétera. Como digo, esto lo hacen los reyes, este despotismo ilustrado, porque hay unas ideas que surgen en Francia, van madurándose durante el siglo y surgen sobre todo al principio, pero que digo, surgen al principio del siglo, pero se van madurando durante todo el siglo, y son unas ideas pues, que surgen a través de una serie de intelectuales, de escritores, que se engloban dentro de lo que se llama la ilustración. Y por esta ilustración es que el siglo XVIII es el siglo de las luces. ¿Qué es la ilustración básicamente? Que la vida del ser humano, su perspectiva sobre el mundo, todo tiene que estar basado, como está destacado hoy, en la razón y el conocimiento. La lógica, la razón, la sensatez es lo que debe regir todos los aspectos de la vida, el gobierno, la explicación de lo que pasa en el mundo. Es decir, es acabar con la ignorancia, con la superstición, con todo lo que no sea, como digo, lógico o razonable. Esa es lo principal. Se acabaron, como dice ahí, nada de dejarse llevar por los sentimientos, por las emociones, por las supersticiones. No, todo tiene que estar basado en la razón, en la lógica, en el conocimiento. Y eso es lo fundamental, no solo, quiero decir, esa es la idea fundamental de este movimiento intelectual, pero que luego penetra y permea en la literatura, en el arte, en todo aspecto, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? Bueno, a partir de Francia, de esa idea de la razón, de la lógica, que tiene que estar por encima de todo, se va distribuyendo por todo el mundo, primero por Europa, llega a España también, aunque vimos que había ese enfrentamiento entre los que quieren seguir un poco apegados a la tradición y aquellos que quieren, digamos, seguir estas nuevas ideas más modernas, y llegará también pues, a Estados Unidos. Las ideas de la Ilustración dijimos que alimentan la Revolución Americana, la redacción de la Declaración de Independencia, etcétera, etcétera, y terminará el siglo con la culminación, digamos, de toda esta razón, de que la razón y la lógica es lo más importante, aunque llevado, digamos, un poco al extremo será la Revolución Francesa. Bueno, la literatura para nosotros, insisto, el principio es el mismo. El principio es la lógica, la razón, es lo que nos guía, lo que lleva a los escritores a escribir. Es decir, tú puedes escribir de lo que quieras, pero todo tiene que estar guiado por la razón y por el conocimiento. ¿Vale? En la literatura se engloba, es decir, la literatura ilustrada recibe el nombre de neoclasicismo, es decir, que cuando hablamos específicamente de literatura de la ilustración la llamaremos neoclasicismo. ¿Vale?
Puesto que todo tiene que estar al servicio de la lógica y de la razón, es muy común que los escritores neoclásicos, recordéis esto es una idea importante, escriban para enseñar a la gente. Es decir, el escritor dice, bueno, yo escribo para que el mundo sea más, basándome en la razón y en la lógica, para mejorar la vida de la gente, porque ¿qué es lo lógico? Que la gente viva mejor. ¿Cómo puede vivir mejor? Vamos a enseñarle buenas costumbres, vamos a enseñarle a comportarse de manera civilizada, etcétera, etcétera. Entonces, los escritos de los ilustrados, de los escritores neoclásicos, intentan siempre enseñar algo. Conocimiento científico, conocimiento cultural, formas de comportarse, le enseñan a la gente que hay ciertos hábitos y costumbres de la sociedad, las supersticiones o como digo, ciertas costumbres o hábitos que no pueden repetirse, es decir, no pueden seguirse porque no son lógicos ni razonables, ¿vale? Es decir, intentan, por lo tanto, a través de lo que les enseñan, intentan en sus escritos enseñarles, ¿vale? A que actúen, a que se comporten mejor, a que piensen de forma más razonable, más lógica. ¿Ok? Esa sería un poco la idea, lo básico de la ilustración, que la literatura es un medio para enseñar a la gente a actuar de una manera más lógica, más razonable en todos los aspectos de la vida, digamos. Javier, Sí, perdona que te moleste. nada, Buenos nada, días. dime Ana. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Eh, Te iba a comentar, esto es lo que estás explicando, Sí, ¿vale? Es lo del tema del examen. sí. ¿Esto qué va a ser? ¿De redactar o va a ser más No, no, tipo... es lo que decía antes al principio, Ana. Es todo muy práctico. Yo no te voy a pedir redacción, no te voy a pedir pregunta larga, sino incidiendo como hemos incidido durante el trimestre, ¿no? Y ahora un poco así de manera más expresa en este repaso, los puntos esenciales, ¿vale? Yo te doy, como decía, un ejemplo que estoy poniendo mucho es, te doy varias afirmaciones sobre la ilustración y demás. Oye, hay una o dos falsas. ¿Cuáles son las falsas? Márcamelas, ¿no? O cosas Perfecto. así de ese tipo. Pero no te voy a pedir, ¿en qué año se publicó El Cid de las Niñas? ¿Cuáles son las obras más importantes que escribió Feijóo? No, no, nada de eso. ¿Vale? Vale, vale, Ok. gracias. Digo que como esto es así, como es la lógica, la razón, digamos, la literatura es algo práctico, un medio para conseguir algo, normalmente se suele indicar, se suele decir, y yo lo digo así también, que la literatura de este siglo pues no es de la brillante, es una literatura un poco más menor, por decirlo así, un poquito más suave. Hola Cristina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, hola Javier. ¿Qué tal? Bueno, vamos entonces, de hecho, no vamos, vais a ver que en la ilustración solo vimos prosa y un poco de teatro, nada de poesía ni nada de eso, no están los tiempos, estos tiempos no eran tiempos de poesía. Bueno, en la prosa, por un lado tenemos a Benito Jerónimo Feijó, que es un intelectual, era político. Bueno, estas personalidades del 18 no son una cosa exclusivamente, no son escritores exclusivamente, sino que eran mucho más. En el caso de Feijóo, sus obras, de las que ahí tenéis, bueno, algunos títulos y demás, ¿qué era lo importante? Bueno, pues son ensayos, reportajes, informes, que con una calidad literaria, porque escribía muy bien, lo que intentan es escogen un tema, un problema, una problemática de la sociedad, que puede ser algo político, puede ser, fijaos, agrícola, puede ser social, habla de ese tema, ¿vale? Lo denuncia, lo critica y propone una solución, ¿no? En un examen con otro grupo escogí un textito, que no va a ir aquí, pero era que hablaba él brevemente quiero decir, no va a ir aquí porque era un examen que tenía más tiempo. Hablaba del feminismo. Fijaos, el siglo XVIII habla del feminismo y ahí denunciaba tal y cual. Entonces exponía el problema y luego intentaba dar una solución. Esa es la base esa es la idea de Feijóo, ¿vale? Critica, toma algo de la sociedad, algo que está mal, una costumbre, una idea, un pensamiento, la cultura, la superstición, etcétera, y lo denuncia, lo critica e intenta exponer una solución, siempre lógicamente desde el punto de vista de la razón y de la lógica, ¿vale? Para él era muy importante, y por eso está destacado ahí, dar entrada a la ciencia, que la gente empezara a pensar de forma científica, es decir, que todo tenía una explicación lógica y razonable. Bueno, en prosa también tenemos Cadalso y Jovellanos, que Cadalso ya es, digamos, un poco más ficción, escribió algo más de ficción. ¿Por qué? Él tiene esta obra de Noches lúgubres y demás, pero siempre nos centramos en Cartas marruecas, que es una especie de ficción. No es exactamente una novela, aunque tenga ese aspecto.
Era un intercambio de cartas, recuerda, entre tres personajes. Pero el principio es el mismo. A través de estos tres personajes, él denuncia, habla de la situación ruinosa de España, de manera que cuando alguien lea eso, pues se ponga un poco las pilas y diga, bueno, hay que trabajar para que el país salga de esta crisis o de esta ruina, ¿no? Esa es la intención. Como veis, siempre ellos escriben para algo. Es decir, yo denuncio la situación para que al tú leerlo tomas conciencia e intentes cambiarlo, o bien propongo una solución. Y eso es lo que hace Cadalso a través de las cartas marruecas, ¿no? Que habla de esa situación ruinosa, ¿no? De lo que antes había sido un imperio. Y Jovellano, que digamos, podemos relacionarlo con Feijóo, porque también es un intelectual, este también fue político, etcétera, y sigue un poco esa línea de Feijóo, es decir, a través de una serie de reportajes, informes, ensayos, etcétera, tratar problemas de la sociedad e intentar darle una solución. Él es muy destacado, mezcla, digamos, ligando esa idea política o ese aspecto político con lo más literario e intelectual, porque luchó mucho por la reforma agraria, también fue un crítico literario, pero yo digo, el espíritu es el mismo, ¿no? Reformar, innovar a través de la lógica y de la razón. Y más es un país que, como España, que estaba muchísimo más atrasado que el resto de Europa. Y por último, el teatro, que sigue las mismas líneas, ¿vale? No nos vamos a detener en que es muy parecido al teatro barroco, etc. Cuando digo que sigue la misma línea del neoclasicismo, ¿qué es? Pues que el teatro que se hace es un teatro donde los autores, lo primero para ellos es, la obra tiene que contar una historia lógica, encaminada a la lógica, a la razón y sobre todo a que la gente aprenda. Recordad que es muy importante dentro de la literatura neoclásica el principio de que yo escribo basándome en la lógica y la razón para que la gente aprenda a ser mejor. Bien porque aprenda conocimiento, bien porque denuncie ciertos comportamientos para que no los hagan más, etcétera, etcétera. Ese es el caso de Moratín, que aunque tiene varias obras, siempre destacamos El sí de las niñas. El sí de las niñas es una obra que decíamos en un momento que fue muy polémica en su momento, pero que denuncia ahí. Denuncia una costumbre que era muy propia de la época, y es casar a una muchacha joven, cuando digo joven, 15, 16 años, con un viejo, entre comillas viejo, no sé, alguien de 40 y pico, 50 años. Entonces a él le parecía una barbaridad, una aberración, denuncia ese comportamiento, denuncia ese tipo de, ese hábito social, lo expone en la obra, los personajes denuncian eso, critican eso, ¿no? Y de esa manera que cuando el público vea esa obra diga, jope, pues es verdad lo que me han dicho, esto no puede seguir así, no hay que cambiar esa actitud. Prueba de que eso no era tan sencillo en la época es que esta obra fue un escándalo, ¿no? Eso que proponía, ¿no? A la gente le resultaba como algo súper escandaloso, como no que una niña o un muchacho no se iba a casar con alguien mayor que asegurase su futuro y demás, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, muy express, esto sería el neoclasicismo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir terminando el tema 1, centrándonos en el último aspecto, en la última entrada, como yo digo, de los temas de lengua que son lengua, ¿no? Que siempre son, como sabéis, lo más variado, lo más... Cuando digo lo más variado es porque como hay que diversos aspectos, ¿no? De gramática, de semántica, de ortografía. En el caso del tema 1, ¿vale? Teníamos varios aspectos. Bueno, la concordancia del orden, sílaba tónica, regla de acentuación. Vale, vamos a ir viendo un poco por encima. Vamos a centrarnos, porque fue un poco lo que más nos centramos, en los de la morfología, las categorías gramaticales, etc. Sobre todo en la formación de palabras, ¿no? Que ese aspecto sí es importante. Concretamente, si no me equivoco, veis que este archivo, el que dice formación de palabras, ya aparecían ahí unos cuadros, que si uno ve esos cuadros, ¿no? Y a lo mejor pues no puedo estar en la clase o no he visto la clase, es como, joder, ¿qué es esto? ¿No? Es decir, que dan como un poco de miedo. Pero lo resumimos rápidamente. Recordad, todo esto de la formación de palabras es que una lengua para crear palabras y formar palabras, lógicamente, para designar realidades o necesita muchas veces formar palabras. Bueno, para formar palabras hay que tener en cuenta cuál es la estructura de esa palabra. Recordad que decíamos que había como una raíz, un núcleo de la palabra que llamamos raíz o lexema, que es el núcleo, ¿no? Como el núcleo del átomo, el núcleo de la palabra. Y a ese núcleo, a ese lexema, se le iban añadiendo cosas delante, detrás, para ir creando palabras. Eso que se le añadía es lo que se llamaban morfemas gramaticales, ¿vale? Que pueden ser delante de la palabra, detrás de la palabra. O sea que así es como se forman nuevas palabras.
Todo esto es muy express, es muy resumido. Pero bueno, es lo práctico, es lo que necesitamos. El núcleo de la palabra, el lexema y delante o detrás se le van añadiendo elementos, los morfemas gramaticales, para crear palabras. Vimos que había tres procedimientos: derivación, composición y parasíntesis. La derivación era el más común. La derivación es que a ese lexema se le pone o algo delante o algo detrás. Delante un prefijo y añadían un matiz de significado, como tenéis ahí, negación, o bien un tiempo o localización, o bien detrás, y entonces añadíamos un sufijo, que podía ser un sufijo que añadía una idea, como dice, de carácter emocional o afectivo, para indicar cariño, para indicar desprecio, para indicar que era lo mejor, o bien sufijos que no añadían ningún matiz de carácter emocional, sino simplemente lo utilizábamos para marcar una categoría gramatical. Es decir, que yo tenía un sustantivo y a ese sustantivo le podía poner un sufijo y lo convertía en un verbo. O bien yo tenía un adjetivo y a ese adjetivo le pongo un sufijo y lo convertía ahora en un verbo, ¿no? Esos son los que llamaban no apreciativos, ¿vale? Pues no sé, por ejemplo, de verbalización yo tengo el sustantivo agujero, pues agujero le pongo ar, la terminación ar, y de agujero tengo agujerear. Y de un sustantivo creo un verbo. Para eso sirven los sufijos. Por un lado, sufijos que nos ayudan, como digo, introducen un matiz emocional afectivo, y otros sufijos que permiten crear o crear nuevas palabras con categorías gramaticales diferentes y a partir de un sustantivo, de un adjetivo, de un verbo, crear otra palabra con otras categorías gramaticales. La derivación era lo más común, es decir, el procedimiento más común, quiere decir. La composición era dos lexemas, juntar, es decir, las palabras compuestas de toda la vida. Dos palabras que por sí solas tienen significado, unirlas. Esa unión, esa palabra compuesta, esa composición, podía ser que resultara una palabra que se escribía toda junta y eran los compuestos consolidados, o bien esas dos palabras, aunque estaban unidas, aunque formaban una unidad de sentido, aún se escribían juntas, ¿no? Y se escribían por separado, y eran los llamados compuestos no consolidados, como quisiéramos. Y por último, la parasíntesis, que era una mezcla de derivación y de composición. Porque podía ser que yo tuviera una palabra compuesta a la que le ponía un sufijo, entonces era la compuestos parasintéticos, de picapiedra, picapedrero, o juntaba siete mes, séptimo mes, siete mesines. O bien, a un lexema le ponía a la vez un prefijo y un sufijo, y entonces era el derivado parasintético. Tenía, por ejemplo, blando, el adjetivo blando, le pongo un sufijo por detrás y un prefijo por delante y creo el verbo reblandecer. ¿Vale? Estos tres, derivación, composición, parasíntesis, los más importantes. Había otros procedimientos, ¿vale? Que, digamos, no es que fueran menos importantes, quizás eran menos habituales: el acortamiento de las palabras, las siglas, las onomatopeyas, los acrónimos, ¿vale? Que también formaban palabras, pero que, bueno, eran quizás un poco, no menos importantes, menos comunes, ¿vale? Un caso un poco más especial. ¿Vale? Bueno, esto era en cuanto a la parte esta de derivación de palabras, creación de palabras, formación de palabras. Había otros dos aspectos que vamos a ver mucho más rápido, que son la concordancia y el orden, que básicamente es, ni siquiera voy a proyectar la teoría porque es que si no se nos va a hacer tarde, y es que recordad que tiene que haber, cuando un sustantivo va con un adjetivo, un sustantivo va con un verbo, tiene que estar concordados. ¿Qué quiere decir? Tiene que concordar. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso del adjetivo y del sustantivo tienen que tener el mismo género y número. Si yo digo coches y le pongo un adjetivo, tiene que ser masculino plural, coches rojos. Un verbo con un sustantivo tienen que ir el mismo número y persona. Es decir, que si yo tengo el verbo hago, el sustantivo, el sujeto que le tengo que poner es yo, primera persona del singular. Eso es la concordancia del orden. Y yo te lo voy a preguntar así. Te puedo poner una frase de, oye, esta frase, de acuerdo con la concordancia del orden, ¿hay algún tipo de problema y algún error? Pues sí, corrígelo. Y las sílabas tónicas, vamos eso sí a proyectarlo un momento, por la regla de acentuación y demás. Las palabras se componen de sílabas. Si yo hablo, digamos, desde el punto de vista oral, las palabras se componen de golpes de voz, que son las sílabas.
Dentro de cada palabra hay una sílaba al menos que se pronuncia, que el golpe de voz es más fuerte que la sílaba tónica, la sílaba acentuada. Eso ocurre siempre. Bien, hay veces que esa sílaba acentuada, de acuerdo con unas reglas de ortografía, puede llevar una tilde gráfica, ¿vale? Y esas son las reglas de acentuación, ¿vale? Que aquí las tenéis resumidas en ese cuadro. Pero, esas reglas de acentuación son importantes, lógicamente, porque, bueno, porque son útiles, no las utilizamos demás, y luego porque, además, recordad que si hay fallos de ortografía, esos fallos de ortografía cuentan, ¿no? A la hora por cada fallo, por cada falta de ortografía son 0,1 menos, ¿vale? Y uno de los fallos más comunes, además, creo que lo comenté en una de las clases, uno de los fallos de ortografía más comunes son precisamente con las tildes, ¿vale? Es decir, quizá no tanto la B, la V, la H que me hace falta, pero sobre todo con las tildes. Aprovecho y recuerdo, además lo envié en un mensaje, tenéis colgado en el aula virtual y os pasé también el enlace en ese mensaje, una página con muchísimos ejercicios de ortografía, ¿vale? Pues para que repaséis, si veis que tenéis algún fallo concreto o alguna duda, y tenéis dentro de esa página muchos ejercicios de acentuación, ¿vale? Insisto, yo en lo que he revisado hasta ahora redactado, sobre todo el tema 2, los fallos que me se han repetido han sido de acentuación. Bueno, pues aquí tenéis las reglas. Si es aguda, llana, esdrújula, sobre esdrújula, que eso, recordad que cada patrón depende de en qué lugar va en la sílaba tónica, si va al final es aguda, si va en la penúltima llana, si va en la antepenúltima es esdrújula y en la antes de la antepenúltima la sobreesdrújula. Y ahí teníais los casos de cuando se acentuaba, es decir, cuando le ponía tilde gráfica. Esto es, bueno, ya lo comenté y no es novedad, esto sí que va a caer algo, está claro. O sea, sí o sí, porque es muy fácil de preguntar. Oye, aquí tienes un texto, aquí tienes una frase. De esta frase sácame un ejemplo de aguda, de llana, de... Entonces, pues yo te pongo una frase y tú pones o eliges la palabra, ¿no? O bien te doy, como el ejercicio que se propone ahí, un pequeño listado, 4 o 5 palabras. Oye, aquellas que lo necesiten según las reglas ortográficas, ponle una tilde, ¿vale? O sea que, bueno, es bueno repasarlo y echarle un vistazo a esto. Profe, Dime, Katy. Buenos días, que no te había Buenos dado días. los buenos días. ¿Qué tal? Pero en ese ejercicio, cuando coloques las palabras, tendremos que colocar si son agudas o son esdrújulas. Si yo te pregunto en la modalidad primera, que he Ajá. dicho que yo te doy una frase con las palabras, y tú lo único que tienes que hacer es, a lo mejor yo te doy un cuadrito, ¿no? Con 3 Ajá. columnas o 4 columnas, las que sea. Y entonces tú me colocas, yo te digo, oye, de estas 2 líneas, de esta línea, encuentro un ejemplo de cada uno de los patrones de acentuación. Entonces tú lees, esta es aguda, y me la escribes la de aguda. Esta es llana, y me la pones la de llana. En ese tipo de Vale. ejercicio sería solo hacer eso. En el otro Ok. ejercicio, ¿vale? En otro ejercicio, yo te doy el listado y tú dices, pues esta es aguda y necesita tilde, la pongo. Esta es llana y no necesita tilde, no la pongo. ¿Vale? Ya. Ok. Gracias. Ok. Gracias, profe. Nada, a ti siempre. Bueno, vamos entonces ahora pues con el tema 2. ¿Vale? Veis que esto tiene un poco ese ritmo así, un poco acelerado, pero es que si no, no da tiempo. Vale. El tema 2, texto, el texto descriptivo, que aunque ponía descriptivo literario, pero bueno, el texto descriptivo. Bueno, descripción, que decíamos ahí esa bonita, tal, era pintar con palabras, ¿no? Básicamente describir es explicar con palabras las características, las cualidades, los diferentes aspectos de una cosa, de una persona. Eso era describir, ¿no? Explicar cómo es algo, cómo es una persona, cómo es un lugar. Insisto, hablar de sus características o de sus cualidades, de manera que al leer o escuchar eso yo me haga una imagen mental de eso que me están describiendo y por lo tanto pueda saber con la mayor exactitud posible cómo es, ¿vale? Esa era básicamente la idea de la descripción. Lo clasificábamos las descripciones según 2 categorías. Una, según lo que describía, y entonces, si es un lugar, topografía. Si es algo que no es perceptible por los sentidos, realidades abstractas, los sentimientos, las emociones. Si es una persona, pues descripción de persona, pero con diferentes variedades. Si es solamente físico, prosopopeya o prosopografía. Si es solamente la personalidad, epopeya. Si es todo, retrato. Si además se hace una descripción con cierta característica de burla, caricatura. Si la persona que escribe la descripción se describe a sí misma, autorretrato.
¿vale? Diferentes características, pero siempre centrado en cuál es el objeto, ¿no? Que es una persona en este caso. Y según el propósito, es decir, según el para qué, pues teníamos la objetiva, pues que eran normalmente descripciones en las que lo que se intentaba era que ser lo más preciso, riguroso y exacto posible, nada de dobles interpretaciones, por eso hablábamos de lenguaje denotativo, nada de doble sentido, sino describir las cosas tal cual eran. Normalmente eran descripciones con un carácter científico, tecnológico, porque eran descripciones a lo mejor que eran de un manual para montar algo, o descripciones, por ejemplo, de las instrucciones de uso de un móvil, o instrucciones para reparar un ordenador, etcétera, etcétera. Por eso aparecían libros de texto, manuales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y frente a esta, que esto se llama objetivo técnica, la descripción subjetiva literaria, en donde lo importante era que quien lea o escucha esa descripción tenga una reacción estética, es decir, que sienta que eso que lee o que está escuchando sea algo bello, que le provoque, que le mueva de alguna manera, ¿no? Le provoque, como decíamos, algún tipo de reacción estética, que sienta algo con eso. Entonces aquí ya, pues lógicamente, pues era muy subjetiva, había figuras retóricas, metáforas, comparaciones, etcétera, ¿vale? La opinión del autor si era necesario, aparecía en canciones, en poemas, etcétera, etcétera. Y por eso el lenguaje era connotativo, porque podía tener doble sentido, no tenía por qué ser solamente lo objetivo, sino que por debajo también podía haber un mensaje oculto en cierta forma. Bueno, paso un poco de los aspectos pragmáticos, ¿no? Referencial, la función, ¿por qué decimos referencial? Porque lógicamente las descripciones refieren a la realidad, intentan describir de alguna manera la realidad. Que las descripciones tienen perspectiva, sí, claro. De repente yo hago una descripción, por ejemplo, decíamos, de local, ¿no? De un castillo, pero me interesa la perspectiva histórica, pues hablo de su evolución a lo largo de la historia. Pues primero tuvo una torre, luego tuvo dos, etcétera, etcétera. Puede ser desde un punto de vista estético. Bueno, pues este castillo es un castillo que tiene tantas torres porque se construye para que dispone de al menos. Es decir, que en las descripciones, la perspectiva, lo que me interesa a mí describir, qué me interesa sacar de esa descripción, cuál es el punto de vista de esa descripción, también era importante. Y en cuanto a los aspectos lingüísticos, que lógicamente si yo te pongo una frasecita, una descripción, pues tú puedes incidir en esto, la base era, las descripciones se construyen a partir de sustantivos y adjetivos. Si no hay adjetivos, no hay descripción, porque estamos hablando de un texto que me habla de características o cualidades de algo, ¿vale? También había verbos, aunque los verbos normalmente eran o bien verbos que expresan un estado de carácter estático y siempre en presente. No hay acción, no hay cambio, no hay movimiento, ¿vale? Y también, pues, muchas veces estos trucos del lenguaje que yo digo que son propios también de la literatura, como comparaciones, metáforas, enumeraciones. Enumeraciones es importante también en las descripciones. Es decir, cuando se hablaba de las características de algo, enumerarlas, es decir, pues tiene esto, 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 esto. Suele ser algo común también, una manera, un truco común para crear una descripción. ¿Vale? Bueno, pues básicamente, que tenéis esos ejemplos, en esto consistiría. Volvemos al aula virtual y vamos a meternos con el siguiente aspecto de la literatura. Javier, Sí, dime, disculpa Ana. que te interrumpa. Mira, me están Nada. preguntando los compañeros que Sí, cuándo vas a subir esto, porque es que está Dani en el sí. hospital con la nena. Ay, vaya, jope. Pues primero mándale un abrazo, que espero que se mejore, que no sea nada. Y yo creo que esta tarde, 5 o 6 de la tarde, lo tendréis colgado ya, ¿eh? No, no vamos a tardar mucho. ¿Vale? Vale, y me está comentando Saray que que te ve, pero que no te Sí. escucha. Ah, sí, qué raro. Pues tiene que ser algo de... Porque si fuera algo mío, ninguno me escucharía ahí. Así que de repente es algo que... Dile que entre y salga. Porque a veces ocurre eso, ¿no? Que haya cualquier historia con cómo les llega a ellos la señal o algo del Zoom. Que entre y salga, ¿vale? A ver si así puede que se resuelva. Vale, perfecto, gracias. Ok, a ti, siempre. Bueno, vamos con la literatura. El romanticismo. El romanticismo, si os acordáis, había un montón de cosas y tal, pero vamos a ir a lo esencial. Bueno, frente a la razón, la lógica, el orden, el que la literatura tiene que enseñar cosas que vimos en la ilustración, esto es todo lo contrario. El romanticismo es los sentimientos, la explosión de la pasión, el desborde de la emoción, es decir, todo lo contrario. A ver, ¿dónde aparece esto?
¿Dónde tengo yo aquí el romanticismo? Ah, no se ha descargado. Así es. Vale, es decir, es todo lo contrario. Frente al orden, al equilibrio, ahora la pasión, la emoción y la subjetividad, el individuo es lo importante, ¿vale? El contexto histórico, bueno, pues es un contexto finales del principio, perdón, la primera mitad del 19, un contexto de revoluciones, es decir, esa gente que ha aprendido, que ha seguido un poco los principios de la Ilustración, sobre todo de las clases más bajas o de las clases que no tenían poder, se han dado cuenta, han dicho, jope, yo me di cuenta de que un sistema más justo, más democrático, es posible. Bueno, pues entonces, ¿por qué no vamos a luchar un poco por ello, ¿no? Y entonces, por eso, como digo, es un momento inspirados precisamente por la idea de la Ilustración, por lo de mejorar la sociedad, basar una sociedad lógica en la razón. Estos grupos sociales que no tenían poder, que no disponían de nada, organizan una serie de revoluciones, la francesa, que dijimos, luego la Revolución Americana, etc. Organizan una serie de movimientos revolucionarios para mejorar su situación y para cambiar, digamos, la organización y los gobiernos de los países. Que en lugar de que el rey sea el único que mande, llegar a una sociedad un poquito más justa, más democrática, en la que todos participen. Eso empieza ahora y ya decíamos que durante todo el siglo XIX esas luchas se producirán hasta llegar a finales del XIX, en la que algunos países, no todas, las que algunos países conseguirán precisamente unas sociedades o unos gobiernos más o menos parecidos a las democracias que tenemos ahora. No será el caso de España, que es un país atrasado, un país que también, sobre todo ahora al principio, se verá sumido en hechos terribles. Primero la guerra de independencia con Francia, luego el reinado horrible de Fernando VII. Sigue siendo un país bastante atrasado, en el que estas ideas un poco más innovadoras todavía no encuentran eco. Es decir, no es que haya mucha gente que las apoye todavía o que encuentran eco entre el pueblo. Bueno, dentro de este contexto de revolución, de cambio, sobre todo de crear una nueva sociedad, un nuevo mundo, se inserta el romanticismo, que su principio básico, recordad, siempre es que la literatura la crea el individuo, es decir, los escritores románticos tienen tanto por dentro un mundo interior tan grande, unas pasiones, unos sentimientos que tienen que expresarlo y la única manera de expresarlo es a través de la literatura. Y es una literatura llena como digo, eso, de emoción, de sentimientos, de pasiones arrastradas ahí, ¿no? En todo, en poesía, en prosa, en teatro, en todo, ¿vale? Entonces ese es el principio básico. Por eso hablamos de subjetividad o de subjetivismo, porque el individuo, su mundo interior, es lo más importante. Y ese mundo interior hay que expresarlo. Y él tiene que tener libertad para expresar ese mundo y para dar a conocer su mundo. Y libertad para todo. Es decir, las normas del exterior, el romántico decía, no, a mí que no, yo no me someto a esas leyes. Es decir, yo siento tanto, mi mundo interior es tan rico, es tan importante, que yo eso es decir, que no me someto a eso. ¿Vale? Es decir, las reglas o las leyes del mundo exterior no son para mí. Entonces tiene que libertad para todo, para explorar el mundo, para explorar la literatura, en cierta forma, digamos, un poco sin problema vulgar, para hacer lo que quiere. ¿Qué ocurre? Que ese choque entre ese mundo interior que el poeta o el escritor romántico cree superior y cómo es el mundo de verdad, esa realidad con sus normas y sus leyes, pues lógicamente chocan. Y por mucho que quieran, le impiden hacer lo que impiden a los románticos hacer lo que ellos quieran. Por eso se produce esa insatisfacción, ese desengaño, ¿no? Decíamos que muchas veces los escritores y sus propias obras románticas eran como propias de una persona depresiva o melancólica, ¿no? Insatisfacción, aburrimiento, hastío. Le llevan a intentar escapar, literalmente, con estos viajes que algunos se hacían, o también evadirse la literatura y se iban al pasado o se iban a lugares exóticos, uno de ellos, por ejemplo, España. Encontraban también refugio en los movimientos nacionales. En esta época en Europa surgen los nacionalismos, el nacionalismo alemán, el nacionalismo italiano, es decir, comunidades que comparten elementos culturales comunes, pero que no hay un solo país. Alemania no era un país, Alemania eran diversos principados, países, etc., ¿no? Entonces, ahí encuentran los románticos un acomodo, encuentran refugio. ¿Por qué? Porque esta comunidad, este nacionalismo, la idea era crear un nuevo mundo, es decir, crear un país de la nada y que por lo tanto en ese país nuevo la sociedad fuera una sociedad diferente, nueva, más justa. Es decir, se aviene muy bien con esa idea que tenían los románticos de crear un mundo diferente y un mundo nuevo.
Y por último, el papel de la naturaleza, que no es la artificialidad de la ilustración, sino que es una naturaleza dinámica, a veces es hostil, incluso como terrorífica, ¿no? Y hablábamos y que refleja muchas veces ese estado de melancolía, de desesperación que podían sentir los románticos. Y hablábamos también de que hay veces que ocurría mucho, aparecía el llamado tópico romántico de las ruinas, donde en una poesía o en un pasaje de un libro aparecía, digamos, un palacio en ruina invadido por la naturaleza, ¿no? Pero porque siempre era la idea de que la naturaleza es superior, la naturaleza va a continuar frente al hombre, ¿no? Y todo lo que haga el hombre, por muy grande que sea, va a desaparecer. Bueno, aquí sí veíamos poesía, prosa y teatro. En la poesía, en el caso de España, había como dos elementos o dos grupos. Uno que encabezaría a Espronceda, que es el propiamente romántico. Es el poeta exagerado, épico, ¿no? El que lucha por la libertad. Ese quizás es el rasgo más acentuado de Espronceda, el compromiso con la libertad tan grande que tiene, que lo expresa así a través de su obra, sobre todo esta canción del pirata, ¿no? Aunque realmente, en un punto de vista literario, es más importante el estudiante de Salamanca o el Diablo Mundo, que tienen elementos supernaturales, sobrenaturales, mejor dicho, que también son muy propios del romanticismo, pero es el poeta de la libertad, el compromiso en la literatura y en la vida real. Y luego hay otro grupo de románticos mucho más tranquilos, digamos, que tiene un carácter más melancólico, con una poesía más sencilla, incluso más sincera, menos artificial, que son Bécquer o Rosalía de Castro, ¿no? En el caso de Bécquer, que también escribe esos cuentos, relatos fantásticos, que son las leyendas, y sus poesías de amor, las rimas, ¿no? Igual con Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, que escribe en gallego y escribe en castellano, y sus poesías están centradas también en ese, tiene un carácter también rural, un carácter gallego, pero tanto uno como otro comparten la misma idea de unas poesías, un estilo más sencillo, más melancólico, incluso más sincero, como digo, menos épico, menos exagerado, que es más propio, es decir, como un romanticismo más tranquilo, menos romanticismo, entre comillas, encaja menos con lo que uno entiende por romanticismo, pero más melancólico. La prosa, Larra es el autor fundamental, ¿no? En el que, bueno, pues tiene toda una serie de obras, porque escribe poesía también, escribe teatro, pero lo conocemos sobre todo por sus artículos, ¿vale? Los diferentes tipos de artículos que publicó en la prensa. Y ahí tenéis, pues, de crítica literaria, político, aunque nosotros, quiero decir un poco porque es donde se muestra ese carácter quizás romántico más acentuado y conecta también en cierta forma con una tradición de una literatura en España de denuncia de los vicios de nuestro país, los de costumbres, en donde denunciaba eso, ¿no? Esos hábitos, esos comportamientos reprobables de la sociedad. Y por último, el teatro romántico, donde sobre todo destaca el héroe de la obra romántica. Es un héroe romántico prototípico que se enfrenta a todo, es decir, se enfrenta a la sociedad y rompe las convenciones morales, sociales, pero incluso se puede enfrentar a la religión, se puede enfrentar a Dios y le planta cara, ¿no? En un acto de desafío, de impertinencia máxima. Ese es el héroe romántico. Sobre todo, el héroe romántico de Don Juan, bueno, tenía una serie de características y tal. Decíamos que las características más formales o prácticas del teatro romántico eran muy parecidas a las del teatro del siglo anterior, del teatro barroco. Y digo que en estas obras, por un lado de Zorrilla, que Don Juan Tenorio, que es como el gran mito romántico, o bien el de Don Álvaro La Fuerza del Sino, de Duque de Rivas, el héroe romántico es tal cual lo acabo yo de describir, con esas características propias del romanticismo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el romanticismo. Vamos, que se nos echa el tiempo encima y hay que aligerar. Bueno, y del tema 2 nos quedaría la parte de lengua, en donde, pues ya sabéis que quizá el aspecto más relevante, más importante es, mejor dicho, el del análisis del sintagma, ¿no? Vamos a ello rápidamente. Está. Vale, bueno, la escritura de latín se nos olvidábamos. De las palabras patrimoniales, cultivo, doblete y préstamo, ya hablé brevemente también, lo comentábamos hace poco, ¿no? Que esas palabras patrimoniales eran las que
mientras el castellano se está formando, toma sobre todo del latín, pero también del árabe y de otras lenguas prerromanas, de las lenguas que, digamos, utilizaban los pueblos bárbaros que viven aquí en España, y que esas palabras patrimoniales derivaban o evolucionan o cambian en palabras que utilizamos hoy en día. Y bien, si no cambian, es decir, si se utilizaban o la forma es la misma, digamos, que del idioma en el que se tomó, por ejemplo, una palabra que se toma del latín y no ha cambiado, se mantiene en castellano tal cual, era un cultivo, ¿vale? Y los préstamos eran todas aquellas otras palabras procedentes de otros idiomas que, una vez que el castellano, que la lengua ya se ha formado, tomamos para nuestro idioma, por los que proceden del inglés, del francés, del italiano, etc. Bueno, vamos con lo de los sintagmas, estamos regular de tiempo, ¿vale? Así que vamos a ir... recordad, sintagma era unidad sintáctica, es decir, la sintaxis era analizar una frase, analizar las frases de la lengua para saber cómo funcionan, qué elementos, qué piezas de Lego, decía, componen esa frase. Y cada una de esas piezas de Lego, cada una de esas unidades eran los sintagmas. Los sintagmas tienen un núcleo, la palabra importante, y todo lo demás giran en torno a ellos. Según sea la categoría de esa palabra, el sintagma recibe un nombre. Bien, si el núcleo, la palabra importante, era un nombre, el sintagma nominal. Podía haber sintagma nominal, como cualquier sintagma, puede ser una sola palabra. Si iba acompañada de otras palabras podían ser los determinantes que siempre iban delante, o bien podían ser un complemento, lo que llamamos complemento del nombre. Ese complemento del nombre podía ser un adjetivo, un sintagma adjetival, o bien podía ser un sintagma preposicional. Fundamentalmente, lo más común, lo que más hemos visto son estos dos, ¿no? A la hora de analizarlo. Si como complemento del nombre teníamos otro sustantivo, entonces hablábamos de aposición. Mi tía Juana. Tía era el núcleo y Juana era un complemento del nombre, pero como es otro sustantivo, le llamamos aposición. ¿Vale? A esto remito sí que para que lo tengáis más claro a las clases que están grabadas y que hayamos analizado y tal ampliamente, ¿no? El sintagma adjetivo, el núcleo es un adjetivo. Si llevaban algo delante, siempre va a ser un cuantificador. Y si llevan algo detrás, un complemento del adjetivo, y decíamos, oye, ese complemento del adjetivo siempre va a ser un sintagma preposicional. Y por último, el sintagma preposicional, que era un poquito especial, era diferente, porque no tenía un núcleo exactamente. ¿Cómo lo identificaba? Lo identificábamos, recordad, siempre porque la primera palabra era, el comienzo de sintagma preposicional siempre era una preposición. Y siempre la preposición iba seguido de un sintagma nominal. La preposición le poníamos enlace y el sintagma nominal término. Entonces yo ponía, como digo, enlace, a continuación el sintagma nominal término y analizo el sintagma nominal como si fuera un sintagma nominal solo. Una de las cosas que insistimos mucho a la hora de analizar los sintagmas era que hay que acostumbrarse a hacer la caja grande, sintagma nominal, adjetiva, la que sea, y acostumbrarse a que dentro de esa caja grande va a haber cajas más pequeñas y que dentro de un sintagma grande, un sintagma nominal, puede haber un sintagma adjetival y dentro de ese sintagma adjetival puede haber un sintagma preposicional. Es decir, que no haya miedo a eso. Yo analizo la caja grande y luego voy metiendo elementos dentro de esa caja grande. Y puede haber los que haya, que eso no hay ningún problema. Es decir, que si me sale como de un sintagma nominal y dentro uno preposicional, luego dentro de ese preposicional hay otro nominal con otro adjetivo, no pasa nada, ¿vale? Revisar las clases, revisar los solucionarios de las actividades para que veáis cómo es eso. ¿Ok? Bueno, y vamos ya en plan muy express, porque además es lo último que hemos visto ya, en el tema 3. ¿Vale? Estos repasos sobre todo sirven para esos dos temas primeros, claro, que digamos los tenemos menos frescos, ¿no? En el tema 3 que hemos visto, ¿no? Que nos hemos centrado sobre todo en la literatura y en los sintagmas, bueno, del texto, de hecho el texto prescriptivo no hemos comentado mucho. Yo resumía el otro día rápidamente lo del texto prescriptivo. Los textos prescriptivos es lo que piden a la gente que haga algo. Si habéis visto la clase o habéis repasado la teoría, básicamente esa es la idea. Los textos prescriptivos es lo que piden que cuando yo lo leo o lo escucho, yo hago algo. Puede ser un texto prescriptivo instructivo, porque son textos en los que están basados en instrucciones, es decir, me proponen instrucciones que si yo sigo, consigo llegar a un fin concreto. Por ejemplo, una receta es un texto prescriptivo. Instructivo, porque si yo sigo esas instrucciones, consigo tener un plato.
O, por ejemplo, un manual para conectar un móvil. Si yo sigo las instrucciones, al final ¿qué consigo? Conectar el móvil. Las instrucciones las puedo seguir o no. Y puede ser que si no las siga, por mi propia inventiva, yo llegue a ese final, al mismo final. Es decir, yo tengo la receta, a lo mejor me salto algún paso, me olvido de alguna de las instrucciones y llego al final al plato, ¿vale? Pero lo que está claro es que si yo sigo esas instrucciones, si yo sigo cada uno de esos pasos, llegaré a ese final. Y luego también tenemos los textos normativos, que son aquellos que proponen, que son como códigos de obligado cumplimiento. Es decir, tenemos una serie de normas que aquí no me las puedo saltar, ¿vale? Eso ya no hablamos de instrucciones, sino que hablamos de, como digo, de normas, ¿vale? Entonces yo tengo obligatoriamente que cumplirlas. Y al cumplirlas, si no las cumplo, mejor dicho, puedo tener una sanción. Entonces, por ejemplo, el código de circulación. Un código de circulación si yo no cumplo las reglas, pues tengo una sanción, una multa que puede ser más grave o menos grave, ¿vale? Esa es la diferencia. Los textos instructivos, si no los sigo, a lo mejor llego al mismo fin. Los textos normativos, si no los cumplo, ¿vale? Tengo una sanción, porque eso sí que nos dan instrucciones, nos dan normas, reglas de obligado cumplimiento. Ese es el resumen rápido del texto prescriptivo. Vamos con la literatura muy rápidamente, ¿vale? Porque ya hay que pasar a inglés. Javier, perdón, me Dime, marcho, que Cristina. voy al médico de la Ok. mutua. Venga, ¿Vale? a ver si te ayudo. Se siguen ayudando, Cristina, que vaya Gracias, mejor. gracias. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, realismo, volvemos a cambiar. Y frente a lo subjetivo, la emoción, los sentimientos, recordad que el realismo era apegados a la realidad, es decir, los escritores, por las circunstancias históricas que se están produciendo, los escritores están apegados a la realidad, es decir, llevan la literatura, a su literatura, a los escritos, la realidad, tal cual pasa, ¿no? Recordad que vimos en el contexto histórico, ¿vale? Pues toda una serie de elementos, bueno, pues la revolución industrial, la revolución industrial que cambia la sociedad, que crea nuevas clases sociales, los avances científicos y tecnológicos, las teorías científicas, es decir, hay todo un contexto que hace que ahora lo importante sea la realidad, que no haya que escapar a mundos imaginarios, que ahora la emoción, la expresión de la emoción, de los sentimientos no sea lo importante, sino que lo importante sea llevar a la realidad lo que está pasando, llevar a la literatura lo que está pasando ahí fuera. ¿Por qué? Porque los escritores realistas lo que quieren es denunciar, tratar los problemas, esos problemas políticos y sociales que se han generado con estos cambios de todo tipo que se han producido y explorarlos y hablar de ellos en la literatura. Y si es posible, proponer alguna solución. El género para esto, para el medio literario era la novela, ¿vale? Y entonces surgen las grandes novelas. Recordad cuáles eran los principios básicos. Como digo, precisión, claridad, llevar la realidad tal cual es, lo más rigurosa posible, a la literatura. Hablar y denunciar todos los vicios, los defectos, los problemas de la sociedad. Los personajes, es la primera vez, esto es una característica importante, que tiene un análisis psicológico, es decir, que me describen perfectamente toda la personalidad, cómo son esos personajes, no solamente cómo aparentan o cómo actúan, sino cómo son, cuál es su personalidad, ¿no? Es decir, sus contradicciones, sus emociones, sus sentimientos. A veces tienen sentimientos positivos, a veces sentimientos negativos. El estilo también un estilo sencillo, sobrio, simple, nada de algo súper efectivo, súper artificial, nada de eso. La evolución extrema del realismo, incluido el realismo exagerado, es lo que llamamos naturalismo, en donde estos principios siguen, ¿vale? Pero atienden sobre todo a dos cosas. Uno, a esa idea del determinismo, que era esta teoría que dice que una persona, su vida, viene determinada, viene establecida por su herencia familiar y por el entorno en el que vive, es decir, que si alguien es pobre porque su familia ha sido pobre y vive en un entorno de pobre, va a ser siempre pobre. Eso es lo que intentan un poco los escritores naturalistas, intentan un poco denunciar, hablar sobre ello, ¿no? Y esa falta de libertad que tendrían las personas. Y en relación a esto, aparecen, como dicen, los aspectos y los lugares y los ambientes más degradados y sórdidos de la sociedad, ¿no? De la criminalidad, de burdeles, bares, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, los principios de la novela realista son paralelos a lo que acabo de decir. Decir eso sí que, bueno, que los ambientes, los personajes tratan sobre todo, llevan a la literatura por lo que son las dos grandes realidades sociales del momento, que son por las clases más adineradas, más aburguesadas, y por otro lado, las clases más
más pobres de trabajadores, de sirvientes, de obreros de las fábricas, de ese incipiente proletariado. Y eso se refleja, como digo, en los personajes, en los escenarios, en los temas que se tratan. Hay esa degradación material y moral, por ejemplo, de esas clases más bajas, el alcoholismo, el crimen, pero también se denuncian los vicios, y sobre todo de carácter moral, de las clases más altas, ¿no? Los adulterios, las traiciones, etc. Otro elemento importante también en relación a esta objetividad era el lenguaje. Es una de las primeras veces en literatura que los autores se esfuerzan porque cada personaje, a través del diálogo, que aparece por lo tanto, se expresen, hablen de la manera corresponde a su clase social, a su personalidad. Es decir, que si tenemos pues, un ingeniero de clase alta, hablará como tal. Y si tenemos al sirviente que limpia la casa, pues hablará como tal, ¿no? ¿Vale? Y recordad ese estilo, es importante eso del estilo también. Todo está, como veis, muy conectado. Objetivo, preciso, simple, sencillo. Bueno, rápidamente en España, recordad, el realismo sobre todo, Galdós, ¿no? Con los episodios, con obras, ¿no? Distribuidas en esas tres categorías y sobre todo, digamos, la última, la más propiamente realista, incluso ya con elementos naturalistas, la última, ¿no? La que llaman novelas contemporáneas, Fortunato de Jacinta, Misericordia, etc. Y también tenemos representantes del naturalismo, concretamente a Emilia Pardo Bazán, ¿vale? Es una de las más importantes, y a Clarín, con La Regenta, ¿no? Quizá el otro escritor naturalista importante y con esa novela tan importante como es como digo, la Regenta. Importante, como hay muchas heroínas, ¿no? Eso lo destacaba. Y una de ellas es esta Ana Oza. Bueno, y ya por último de lengua, porque vamos a terminar este repaso express, ¿vale? Lo que es la parte de lengua, más propiamente dicha, ¿no? Donde teníamos, de un lado, bueno, hablamos rápidamente del elipsis, el tabú, el eufemismo, ¿no? Que tampoco me voy a detener mucho más en ello, ¿no? Revisarlo y demás, porque es que si no, yo digo, no da tiempo. Pero básicamente el elipsis, cuando esa capacidad que tenemos en castellano de, en una frase, omitir alguna palabra y que siga teniendo sentido la frase, yo puedo decir, yo trabajo aquí o trabajo aquí. Quito el sujeto y sigue igual. El tabú, estas palabras prohibidas, que por razones culturales, sociales, políticas, etcétera, no se pueden decir, y la palabra que la sustituye, es decir, la otra palabra que designa ese concepto y que sí que suena bien y se puede decir el eufemismo. La tilde diacrítica, esta tilde gráfica que decíamos que nos sirve para distinguir entre dos palabras que aunque se escriben igual, son diferentes. Y entonces, para distinguir una de la otra, marcamos una de ellas con la tilde y así se diferencia de la otra. El ejemplo de siempre es el solo como adjetivo, que no lleva tilde, y el solo como adverbio, que sí que la lleva. ¿Vale? Bueno, y nos centramos rápidamente en el sintagma verbal y el adverbial, que tampoco vamos a decir mucho más porque además es lo que estuvimos practicando justo la semana pasada. Seguíamos con la idea de los sintagmas. El adverbial era aquel, recordad, en el que el núcleo era un adverbio, al igual que antes lo había sido el adjetivo o el sustantivo, el núcleo era un adverbio, podía aparecer solo, y solo sería el núcleo adverbial, y si delante ponían algo sería un cuantificador, siempre un cuantificador, y si detrás había algo había un complemento del adverbio, y decíamos que siempre ese complemento del adverbio iba a ser un sintagma preposicional. ¿Vale? De manera que, de hecho, sí estuvimos analizando varios, y os remito al repaso de eso, ¿no? Para que lo veáis claramente. Y del sintagma verbal dijimos, no vamos a analizar nada porque el sintagma verbal, su análisis era ya cuando analizamos frases completas, eso será después de analizar. Lo que sí decíamos que el sintagma verbal, es decir, el verbo, sintagma verbal sería un sintagma cuyo núcleo es el verbo. Y decíamos, resumiendo, básicamente, sin el verbo no hay nada, sin el verbo no hay frase. ¿Vale? Es decir, que necesariamente para que haya una frase en castellano tiene que haber un verbo. Por supuesto, ir acompañado de un sujeto, pero sin verbo no hay oración. Decíamos que ese sintagma verbal cuyo núcleo era el verbo, ya empezaríamos a llamarlo predicado, que el predicado tendría una serie de complementos, toda una variedad de complementos, y en el segundo trimestre precisamente lo que nos vamos a dedicar es a estudiar esos complementos, ¿vale? De manera que la unión de ese predicado con ese núcleo de que es el verbo y sus complementos, más el sujeto, esa unión, como digo, formaría la frase
simple que llamaremos, y que como digo que es a partir de o a la vuelta de Navidad nos dedicaremos a analizar. Bueno, y hasta aquí el repaso express de lengua. Insisto, este repaso es sobre todo para que sea una guía, y que a partir de aquí, destacando, incidiendo en los aspectos más importantes, luego ya cada uno pues se dedique más a una cosa o se dedique más a otra, ¿vale? El examen la estructura será muy clara, una parte de lengua y una parte de literatura. En la parte de lengua tendréis primero 3 ejercicios sobre textos, es decir, en el que se preguntará algo del texto narrativo, algo del texto prescriptivo, algo del texto tal. Y la segunda parte del examen de lengua será ya basado en la gramática. Perdón, basado en esos contenidos de gramática, de semántica, de ortografía. Por lo que acabo de decir, casi que podéis sumar cuáles son las preguntas. Va a haber una de sintagma, va a haber una también con los acentos. Hemos hablado de la derivación, de la composición, etcétera, etcétera. O sea que más o menos podéis hacer una composición de lugar para que os hagáis una idea de cómo pueden ser esas preguntas. Y por último, la de literatura. En literatura habrá como 3 pequeños bloques, ¿vale? 3 ejercicios, uno por cada movimiento, ¿vale? Pero recordad que el examen de literatura es esas 3 preguntas que se hagan ahí, más las que hayáis hecho a lo largo del trimestre. Y lo digo aquí, y para el que lo vea, y quizás no por los que estáis aquí, que seguro que ya los tenéis entregados, si falta un solo ejercicio, no se corrige el examen de literatura, y si no se corrige el examen de literatura, no se aprueba lengua, y si no se aprueba lengua y literatura, no se aprueba el ámbito. Mandé un recordatorio que los que no lo han entregado tienen hasta el día 11, pero como todavía veo que hay gente que no me hace caso, para que quede constancia de todas las veces que lo he dicho, pero en el repaso todavía, si falta un solo ejercicio de literatura, no se puede corregir el examen. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos allá. Vale, Javier, Dime, Ana, yo cuenta. el de literatura lo tengo hecho, lo que pasa es que no te lo he entregado porque es que me he quedado bloqueada en una pregunta. Te mandé Ajá. un mail, no sé si Sí, lo me has mandaste. Sí, recibido. no lo he leído, pero lo vi el otro día, así que lo vi. Lo Y que es pasa que es no que. sé por dónde. Ah, vale, yo que No sé. pensé que era. No lo he abierto porque pensé que era el ejercicio ya entregado. No, 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 Ah, es no, una no le he pregunta. mandado Ah, vale, 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 pues yo te porque la era una respondo. pregunta. Vale, vale, no te Vale, preocupes. Luego vale, lo entonces miro. espero a que me la Sí, sí, respondas. sí. Es que yo no lo he Vale. visto porque ya he corregido todos los del tema 2 y entonces pues digo, bueno, me doy un día o dos para empezar los del tema 3. Entonces vi en el correo que son varios, me han enviado, y entonces pensé que ese que tú me has enviado era ya el texto integral, o sea, el ejercicio, por eso no lo he No, no, abierto. no. Pero si ya me dices que es una pregunta, lo miro y te respondo para que lo puedas entregar, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Ok, bueno, voy a cortar aquí,